ya estamos grabando esta clase, ¿verdad? Para poder luego enviársela también y yo, como siempre, enviarle en la semana un email que tengan las 4 clases, cosas que si usted quiere repasar alguna clase en específica, lo puede hacer. En el tema de hoy vamos a estar hablando de emprendimiento. Y la pregunta obligatoria es, ¿soy un emprendedor? ¿No? ¿Qué me hace un emprendedor? Todas esas cosas. Yo quiero que ustedes me digan, de las personas que están aquí, ¿cuántos de ustedes tienen o están corriendo un negocio actualmente? Por favor, me puedes contestar a través del chat. Me va a decir, ¿quiénes de ustedes están corriendo ya un negocio? Ya está corriendo. Perfecto. Tengo a Samaria. ¿Alguien más que está corriendo un negocio actualmente? Ok, perfecto. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes están en planes de hacer un negocio? Ya han estado trabajando con eso, no necesariamente está corriendo, pero ya estás construyendo eso, ¿no? Ya estás trabajando con eso. Por favor, déjenme saber por ahí, igualmente. Y quiero que me digan si alguno de ustedes no está en planes, pero le gustaría. Si alguno de ustedes dice, mira, a mí me gustaría, o lo he pensado, whatever sea el caso, pues definitivamente me escribe me gustaría, ¿ok? Para yo tener una perspectiva. Perfecto. Muy bien. La realidad es que hoy vamos a hablar, mira, tengo gente que están en planes, gente que lo tienen corriendo, gente que les gustaría tenerlo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar precisamente de negocio. Vamos a hablar de los negocios. Vamos a hablar del mindset que necesitamos tener al momento de tener un negocio, o si ya lo tienes corriendo. Esto es un mindset que tienes que desarrollar y tienes que aprender. Hay personas que no lo desarrollan nunca y usualmente los negocios fracasan. Porque no entienden la importancia de los negocios, no entienden tan siquiera porque están en el negocio que están, y eso es una realidad. Hay montones de personas que se meten en un negocio porque sienten que van a ser chavos de hacer y no hay ningún propósito, no hay ningún valor, el mindset no ha cambiado y por ende usualmente no les va muy bien. Que de hecho, hoy vamos a estar hablando un poquito también de esas estadísticas. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, como ustedes saben, a mí siempre me gusta comenzar con una historia, y hoy no voy a empezar con una historia inventada o hipotética o nada de eso. Hoy voy a empezar con mi historia, ¿ok? Hoy van a escuchar mi historia de cómo yo empecé en el mundo de los negocios, aun cuando honestamente nadie en mi familia ha sido negociante. Nadie en mi familia... Esto no es algo que yo aprendí, esto no siquiera es algo que yo heredé. Esto es algo que yo siento que estaba en mí y es una expresión de quién yo soy, ¿ok? Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero para empezar la historia, me graduó de la high school, voy a la universidad, decido que voy a estudiar ingeniería eléctrica, y ya esto es una historia larguísima, interesante, pero larguísima. Decido que voy a estudiar ingeniería eléctrica. En el camino digo, no quiero ser ingeniero, quiero trabajar en marketing. No me pregunte cómo pasó el switch, porque es una historia completamente larga, pero dije, quiero estudiar mercadeo. Y cogiendo clases de mercadeo, hubo un profesor que definitivamente yo siento que fue la persona que sembró la semilla empresarial en mí, y la clase, que se van a sorprender de esto, no tenía nada que ver con mercadeo, no tenía que ver nada con negocio, ni con contabilidad, ni con economía. Fue un profesor de historia de Puerto Rico. Y resulta que este profesor está dando una clase y está hablando de cómo en algún momento Puerto Rico empezó a tener un crecimiento de la economía local. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, antes de que llegaran los americanos a Puerto Rico y todo este asunto, y se empezó a desarrollar mucho consumo local. O sea, teníamos un tren que le daba la isla a Puerto Rico y se distribuía, nosotros mismos generábamos lo que íbamos a consumir como país, ¿ok? Y yo me enamoré de la idea, fíjate, no tiene nada que ver con, ¿verdad? con emprendimiento en cierto sentido, pero yo me enamoré de la idea de decir, qué lindo es que yo produzca lo que yo voy a consumir, ¿no? Que cree ese tipo de independencia financiera, ese tipo de independencia donde literalmente yo soy responsable de si me va bien o si me va mal, literalmente. Y yo, no sé por qué, pero me enamoré de esa idea. Obviamente, como todo un joven universitario, me gradué. Y adivina qué hice. Busqué trabajo. Y conseguí trabajo. Y me gustaba mi trabajo. De hecho, yo crecí muchísimo en mi trabajo. Yo siempre les he contado, yo renuncié el día que me ofrecieron el aumento que yo sentía que era lo máximo que yo podía llegar. Yo dije,
ya de aquí en adelante, ya yo no, ya esto es lo máximo que yo puedo llegar. So, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que quedarme aquí o move on, right? Y como yo soy una persona que yo quiero crecer y siempre busco la forma de crecer y crecer y crecer y crecer, yo dije, pues mira, ya logré todas mis aspiraciones aquí. ¿Ok? Y el mismo día que me ofrecieron el aumento fue el mismo día que yo renuncié. Porque no era el dinero, era cuánto yo puedo crecer personal y profesionalmente. ¿Ok? Así que decidí que iba a montar un negocio. Pero antes de esto, cuando estoy estudiando en la universidad, y esto es importante, yo estoy estudiando en la universidad, yo me doy cuenta que aunque me enseñaban de la estrategia de mercadeo, no me enseñaban de la parte de la aplicación, o sea, de la parte práctica. So, básicamente yo me iba a graduar y iba a saber un montón de cómo hacer un plan de negocio, cómo hacer no me iban a enseñar un plan de negocio porque eso no te lo enseñan. Por lo menos cuando yo estudiaba no te lo enseñaban porque te capacitaban para ser un empleado, no para ser un empresario. Pero iba a aprender a hacer una estrategia de marketing, pero no iba a saber hacer la estrategia de marketing. O sea, en el sentido de que iba a tener que contratar a un diseñador gráfico, iba a tener que contratar a alguien que hiciera los videos, alguien que hiciera la fotografía, alguien que hiciera los websites, alguien que hiciera la marca. Básicamente, ¿cuál era mi función? Pues, posiblemente yo era la mente maestra. That's it. Pero yo no soy ese tipo de persona. Así que todo mi tiempo libre yo se lo dediqué a aprender esas habilidades que yo dije, si no soy bueno en esto, por lo menos el diseñador gráfico no me va a coger de tonto, porque yo voy a saber algo. El fotógrafo no me va a coger de tonto. El video, el que hace el branding no me va a coger de tonto, porque yo voy a saber algo. Y empecé a leer en mi tiempo libre. O sea, yo no estoy hablando de esto, no me lo están enseñando, esto lo estoy aprendiendo yo en mi tiempo libre. Y eso es bien importante en el emprendedor, y eso lo hablamos en esta clase. Tienes que buscar la forma de ser autodidacta. No puedes depender de esta academia, no puedes depender del YouTube, tienes que buscar la forma de buscar información, de aprender de todo. Tiene que ser una esponja, porque en efecto eso te va a ayudar muchísimo, te va a dar mucha perspectiva. Y cuando me gradué y entré al trabajo, conseguí el trabajo, básicamente todas mis funciones tenían que ver con todo lo que yo aprendí fuera de la universidad. ¿Ok? El bachillerato fue una herramienta. En ese momento el bachillerato fue una herramienta, pero todo lo que yo aprendí fuera, o sea, el diseño gráfico, la fotografía, que ya yo estaba monetizando, porque cuando yo conseguí trabajo, ya yo me hacía mi chanchito, como decimos en Puerto Rico, ya yo me ganaba 20 aquí, 15 allá, 30 allá, 60 acá, ¿ok? Y ahí estuve trabajando 3 años, así que de hecho, la razón por la que me reclutaron fue porque tenía esas habilidades adicionales. Versus las otras personas que tenían el mismo grado académico que yo, pero no tenían las habilidades adicionales. Así que me dio unas ventajas competitivas y las capitalicé. Luego que aprendo y crezco muchísimo, cojo mucha exposición, todo el tiempo que yo estuve trabajando, yo siempre supe lo siguiente. Yo quiero tener mi propio negocio. Yo quiero tener mi propia... yo quiero tener la libertad que me había hablado aquel profesor. No, eso es lo que yo aspiraba. Yo decía, yo quiero estar en un lugar donde yo sienta, y yo estaba en un buen trabajo, donde me atesoraban, me enseñaban, yo crecía, pero definitivamente era como que, yo quiero algo más. Así que yo aproveché el tiempo y mientras yo trabajaba, salía a las 5 de la tarde, 5:30 más o menos, y me iba a trabajar en lo que yo sentía que iba a ser mi futuro negocio. ¿Ok? Y tenía clientes, volvemos. Estamos hablando de que yo salía a las 5:30 y iba a atender mis clientes, porque ya yo tenía clientes. Y esto es importante porque para ustedes que están trabajando, yo siempre les he dicho que tu trabajo actual puede ser el trampolín de tu emprendimiento. Se lo dije en la clase pasada incluso. Tú puedes aprovechar la estabilidad que te da tu trabajo actual para crecer y para montar tu negocio. O sea, por ahí hay una mentalidad de que hay que ser súper mega atrevido y hay que ser bien loquito, ¿verdad? Y tú tienes que ir y renunciar y entonces tú montas el negocio. Y hay personas que renuncian y no saben en qué van a montar el negocio. Eso literalmente es un impulso. Peleé con mi jefe, o estoy molesto hoy presente la carta de renuncia, ¿y qué voy a hacer?
decidiré la semana que viene. Voy a hacer un negocio. ¿En qué? No sé en qué. Eso es mala planificación. Sino que buena planificación es utilizar la estabilidad que te da tu negocio actual para ¿qué? Para crecer y fomentar tu emprendimiento. Así que eso fue lo que yo decidí que iba a hacer. ¿Okay? Y trabajaba muchas horas. Como se pueden imaginar, trabajaba un full-time job y después trabajaba hasta las 11 de la noche, hasta las 12 de la noche, trabajando con mis otros clientes. Hasta que llegó el momento que yo dije, ya el ingreso que yo hago afuera, en algunas ocasiones hasta supera el ingreso que yo hago adentro. Y en ese momento tenía que tomar una decisión. Y siempre cuando llegue este momento, te van a temblar las piernas. Es normal. No hay nada de malo con sentir duda. La duda es normal. Los miedos son normales. Te estás enfrentando a algo que es desconocido para ti, así que es normal. Yo siempre he dicho, ser valiente no es dejar de sentir miedo. O sea, una persona valiente no es una persona que no siente miedo, es una persona tonta. Una persona que no siente miedo es una persona tonta. Va a cometer tantos errores en la vida porque simplemente va a hacer las cosas sin pensarlas, ¿ok? Sin pensar en las consecuencias. Así que una persona inteligente siente miedo, pero pesa los miedos contra los beneficios y dice, ¿tú sabes qué? Este no es el momento de yo dejar que el miedo me detenga. Este es el momento de yo darlo todo, de yo esforzarme, de yo arriesgarme, ¿ok? Porque el emprendimiento es un riesgo. De hecho, lo hablaba hoy en un post. El emprendimiento es un riesgo, ¿ok? No todo el mundo que emprende es exitoso en su negocio. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Pero entiende eso. No todo el mundo que es empresario es exitoso en su negocio. Así que yo decidí que me iba a lanzar. Y de allá para acá he tenido momentos altos, momentos buenos, pero esto es como las acciones, esto es como todo. Tú vas a ir subiendo y vas bajando, pero al final del día, ¿qué es lo que tú quieres? Que esa curva, aun cuando sube y baja, en overall, esté, ¿qué? Subiendo. Y así es el mundo de los negocios. El mundo de los negocios, tú tienes días buenos y tienes días malos, pero al final del día, cuando tú te comparas con hace 8 años atrás, está mucho mejor que como estaba, si tú has estado creciendo. Ahora, si tú mides el éxito en cómo me siento hoy, cómo me siento ahora, hay días que te vas a sentir pompeado, te vas a decir, soy la persona más exitosa del mundo. Y hay días donde vas a decir, soy un fracaso, soy un fraude. ¿Ok? Porque no estás viendo el macro, porque no lo estás viendo desde la perspectiva correcta, no lo estás viendo desde afuera, lo estás viendo en las emociones del momento que estás viviendo. ¿Ok? Y al final del día en los negocios tú lo que quieres es, volvemos, entre cuando empecé y ahora, ¿he crecido? ¿Has crecido? Perfecto. Eso es lo que estamos buscando. Y así ha sido toda mi vida. Yo, como les decía ahorita, he tenido momentos buenos. Yo tuve un negocio que me fue súper bien, fue súper exitoso. Y aun cuando fue súper exitoso, decidí cerrarlo. ¿Ok? Porque ya le había perdido pasión, porque ya le había perdido ganas y porque sentía que ya me estaba limitando a hacer otras cosas que yo sí quería hacer. Otras cosas que para mí eran más importantes que ese negocio que estaba haciendo. Y aun cuando el negocio era sumamente exitoso, yo decidí cerrarlo. ¿Sabes? Que económicamente eso me dio un boquete, ¿no? Pero es como volver a empezar, ¿no? Y al fin y al cabo, todas las decisiones que tú tomas son dolorosas en el momento, algunas traen consecuencias que son difíciles en el momento, pero si las tomaste bien, a la larga tú vas a decir, wow, qué bueno que hice eso. Y ahora yo puedo mirar para atrás y decir qué bueno que hice eso. Pero algo que yo siento que me ha distinguido en todo el camino es que yo siempre he sido emprendedor. Y cuando digo la palabra emprendedor, no me refiero a que he sido empresario, porque yo no siempre he sido empresario. Yo ahora este año, el 2021, cumplo 10 años desde que estoy full time, ¿verdad? Por decirlo así, independiente, viviendo por mi propio esfuerzo, ¿ok? Ya cumplo 10 años este 2021, así que para mí un año sumamente importante. Pero yo siempre he sido emprendedor, aun cuando no siempre he sido empresario. Y te voy a explicar a qué yo me refiero con eso. Ahorita les decía que mientras estaba en la universidad y mis panas se iban a janguear y todo el revolú, y no que uno no tenga vida social, yo tenía vida social. No obstante, aprovechaba mi tiempo, mucho de mi tiempo, para aprender capacidades que yo sabía que cuando terminara mi grado universitario podrían ser prácticas y útiles, ¿ok?
porque yo quería crecer, porque yo quería ser mejor, porque yo quería destacarme dentro de mis compañeros. ¿Ok? Y en el caso mío, la historia larga corta, yo no necesariamente venía con buenas notas de ingeniería eléctrica, así que yo tenía que competir de alguna otra forma porque por el promedio se me iba a hacer muy complicado. Esa es la primera cosa. Luego en mi trabajo, yo hice un montón de cosas que, honestamente, los fines de semana yo a veces me mandaban a hacer cosas que yo no entendía y los fines de semana yo estaba aprendiendo, leyéndome un libro, viendo un tutorial, haciendo cualquier cosa para que el lunes yo supiera hacer eso. ¿Ok? Y eso me llevó a crecer en mi trabajo. Y esa misma mentalidad es la que me ha traído y me ha llevado a crecer en mi negocio. Así que yo me considero que soy un emprendedor, aun cuando no necesariamente soy un empresario. ¿Qué te quiero decir con esto? Emprendedor no es el que tiene un negocio. Eso lo establecimos en la clase de Mindset, en la primera, Growth Mindset. Emprendedor no es el que tiene un negocio. Emprendedor es el que le pone esfuerzo a algo con la intención de crecer y de ser mejor. La definición del libro de emprender básicamente es cuando tú comienzas a hacer algo de importancia que requiere esfuerzo. ¿Ok? Y en el mundo de los negocios hay que meterle esfuerzo. En todo en la vida. Si tú quieres ser mejor, tienes que ponerle esfuerzo. ¿Ok? De otra forma, la realidad es que no vas a crecer. O sea, no van a cambiar las cosas, te vas a quedar donde estás, tu economía va a quedarse donde está, tu negocio se va a quedar donde está, cómo tú te sientes y cómo tú te percibes se va a quedar donde tú estás. En todo en la vida, tu salud se va a quedar como tú estás. En todo en la vida, si tú quieres que cambie, tienes que meterle esfuerzo. Y parte de ese esfuerzo es tener esa mentalidad emprendedora, es parte de tener ese growth mindset. Compárate contigo mismo. Diga, y esto es bien importante. Mira dónde tú estabas antes de la pandemia. Ahora mismo haz una introspección y dónde yo estaba antes de la pandemia. Y piensa dónde tú estás ahora. Y no estoy hablando, y quiero que lo pongas en la perspectiva del todo. Y no quiero que pienses económicamente solamente. No quiero que pienses en tu salud solamente. Quiero que pienses en todo. Cómo tú estabas y cómo tú estás. Te vas a dar cuenta que probablemente hay cosas donde estabas mejor y ahora no estás tan bien. Pues tienes que cambiar eso. Te vas a dar cosas que ahora están mucho mejor que antes. Tienes que continuar eso. ¿Okay? Pero tenemos que tener esa mentalidad de que yo quiero crecer. Yo quiero siempre ser mejor. Y esto es algo bien importante porque dentro del discurso moderno del empresarismo, llamamos emprendimiento a todo lo que sea montar un negocio. No, literalmente. Pero para mí es importante entender que, y por eso estamos hablando de mindset. Tú puedes tener el mindset emprendedor. Tú puedes tener un mindset emprendedor. No importa si tú estás en un trabajo, no importa si tú estás en la universidad, no importa si tú estás en un proyecto personal, no importa si tú estás en un negocio, tú necesitas tener el mindset del emprendedor, un mindset de una persona que quiere crecer. Pero eso no te hace un empresario, eso no te hace un negociante. Son cosas muy distintas, ¿no? Así que básicamente vamos a hacer una distinción entre emprendimiento y empresarismo. Tú puedes emprender en tu situación actual. De hecho, yo siempre lo estoy diciendo porque volvemos. Siento que el discurso moderno se dirige a que hay que ser emprendedor y hay que ser emprendedor y hay que ser emprendedor, pero tampoco nadie tan siquiera explica lo que es ser emprendedor. Eso lo asociamos con tener un negocio. Y la gente cada vez piensa más y lo que se escucha más es como que tú tienes que hacer un negocio. That's it. Como ese es tu go-to move. Pues resulta que, lo dije los otros días, no todo el mundo probablemente quiere o debería ser empresario. ¿Ok? El mundo del empresarismo no es como a veces lo venden. Y en esto yo he sido consistente y he sido real con la intención no de desmotivar. Fíjate, muy distinto. No es la intención no es de desmotivar a la gente. Bueno, si hay alguien que verdaderamente lo iba a hacer por moda, pues, y lo desmotivé, le hice un favor, literalmente le hice un favor, porque se iba a meter en un tostón.
Pero no lo hago con la intención de desmotivar, lo hago con la intención de que uno entre al emprendimiento con la mente asentada, que entre con conciencia, que entre entendiendo, ¿ok? Porque siento que definitivamente podríamos estar haciendo mucho daño vendiendo el unicornio, vendiendo la fantasía, ¿ok? Y para mí, en lo personal, una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, honestamente, porque he tomado varias, pero una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida fue renunciar a aquel trabajo y dedicarme a crecer mi negocio. Definitivamente. Pero también sé que esa no es la realidad de todo el mundo. Así que yo solamente te puedo hablar desde mi perspectiva, decirte, para mí lo ha sido. Pero yo he visto en personas alrededor de mí que esa no es su situación. Así que eso es bien importante que lo entendamos, que esté claro, ¿ok? Porque si vamos a entrar en este mix, si vamos a entrar en este tema, tenemos que entenderlo, ¿ok? Tenemos que saber por qué vamos a entrar aquí. Tenemos que saber por qué queremos hacer un negocio. No es hacer un negocio porque todo el mundo está haciendo un negocio. Porque literalmente eso te puede traer mucho dolor y muchas situaciones a tu vida que no necesariamente queremos. Tú puedes emprender, o sea, tú puedes crecer, tú puedes meterle esfuerzo, tener intención y crecer. No importa la situación actual, no importa cómo tú te encuentres, no importa si ahora mismo estás pelado o estás pelado. No importa si tienes trabajo o no tienes trabajo. No importa si estás estudiando o no estás estudiando. No importa si estás aprendiendo, no importa si tienes un negocio o no tienes un negocio. Tú puedes emprender, ¿ok? Y eso es lo más importante. Pero como les decía ahorita, tenemos también que hacer una distinción y entender que tener un negocio no es tarea fácil, ¿ok? Y en esto yo creo que me distingo de mucha gente y igualmente hay otras. Yo no soy la única persona que dice esto. Hay un montón de personas. Mi gran amiga Ale Correa se pasa diciéndolo también. Donde tú ves que hoy en día los empresarios literalmente lo que quieren es venden y no diría los empresarios, diría los educadores en el tema del empresarismo. Porque son otros 20 pesos. El punto es que nos venden la fantasía de que tú puedes lograrlo, solamente tienes que soñarlo, visualizarlo. It's gonna happen. Good luck with that. It's not gonna happen, ¿ok? Porque no va a pasar así. Tener un negocio no necesariamente es fácil. Es una aventura, definitivamente. Es algo que hay gente que se disfruta, como yo. Definitivamente, todos los días de mi vida me lo disfruto, ¿ok? Y me lo disfruto muchísimo. Hay días que digo como que, ¿por qué yo me metí en este revolú? También lo he dicho. Pero on the long run y a la larga definitivamente es algo que nos disfrutamos muchísimo. Pero entendemos que el emprendimiento es una carrera de fondo. Entendemos que tú no entrenas para una carrera para un Ironman, para una carrera grandísima, como tú entrenarías para 25 metros, para 50 metros, right? Para 100 metros. En las carreras de fondo tú necesitas tener ¿qué? Resistencia, paso y consistencia. Necesitas tener estamina. Necesitas tener condición física. Y lo mismo pasa en el mundo del emprendimiento, del empresarismo. El empresarismo es una carrera de fondo. Esto no es arranqué, 3 meses estoy haciendo billetes, 1 año soy millonario. No, ¿hay gente que le pasa eso? Sí, hay gente que le pasa eso. ¿La mayoría de las personas le pasa eso? No. El 99.9% de las personas no le pasa eso. ¿Ok? Así que tienes que prepararte para una carrera a fondo. Yo siempre les he hablado a ustedes que yo tengo algo que se llama la teoría de los 10 años. Y quizá pueden entender mi emoción en llegar a los 10 años. No porque esto no es una receta mágica, pues yo podría traerme más o podría traerme menos, pero yo estoy viendo los resultados, ¿no? de todo esto ya. Y yo siempre, obviamente por mi trabajo, yo siempre me he sentado con muchos empresarios en mi vida, agraciadamente, porque yo estoy haciendo publicidad, me estoy sentando con los dueños de los negocios, con los marketeers, me estoy sentando con esta gente y yo siempre he sido la persona que soy bien curiosa, yo pregunto. Es parte de mi forma también de hacer ese approach, esa conexión empática con mis clientes. Así que, yo siempre, hubo un tiempo que siempre preguntaba lo mismo. Decía,
¿cuánto tiempo tú te tardaste en llegar de donde te visualizaste al principio? Cuando tú empiezas un negocio, tú te visualizas aquí. No, yo me visualizaba con una oficina bien chula. Yo me visualizaba con equipos bien nice. Yo me visualizaba con un equipo de trabajo brutal. Yo me visualizaba con todo. Y cuando tú empiezas, usualmente tú tienes una visión de donde yo quiero estar, a donde me gustaría llegar. Y yo se preguntaba, ¿cuánto te tardaste en llegar desde que empezaste a ese lugar donde tú siempre te visualizaste? Y en promedio, son aproximadamente 10 años. O sea, hay gente que me decían 8 años, hay gente que me decían 15 años. Tengo un gran amigo que me dijo 20 años. Ok, son literalmente mucho tiempo. Pero cuando tú sumabas y restabas, más o menos te dabas aproximadamente 10 años. Y yo utilicé eso como métrica para mí mismo, para entender lo siguiente. Cuando tú montas un negocio, tú no montas un negocio para los próximos 2 años. No puedes montarlo. Porque si la mayoría de la gente no están llegando en 2 años donde ellos les gustaría estar, tú no eres un super mega talentoso guy o sea, tú no eres como que el genio del mundo que de repente tú vas a hacer la nota discordante y vas a llegar a 1 año. ¿Podría hacerlo? Ok, sí. Pero juega el juego. Vamos a hablar de las probabilidades, ¿no? La probabilidad es que ellos le meten muchas ganas. Estos son gente bien inteligente con las que yo estoy hablando. Estos son gente que trabajan muchísimas horas. Estos son gente que han desarrollado muy buenas ideas. Literal, muy buenas ideas. Y se están tardando 10 años. Así que lo primero que yo entendí es que cuando tú te metes en el mundo de los negocios, tú no te metes para 2 años. Tú no te metes para 1 año. Tú no te metes para hacerte rico en 6 meses. Si tú te estás metiendo en un negocio en 6 meses, y este es el gran scam de ¿verdad? Y a veces yo no tengo nada en contra de que tú puedas hacer dinero con una multinivel, pero la realidad es que a veces el discurso no ayuda, ¿no? Volvemos, hay multiniveles que definitivamente te dicen las cosas como son, y hay cosas que hay gente que te venden el sueño, y el sueño es como que en 6 meses tú vas a renunciar a tu trabajo. Esa no necesariamente es la realidad de todo el mundo. Y tú no te deberías meter en un negocio si tú piensas así. ¿Ok? Tú tienes que meter tu negocio pensando, y este es el first reality check. Porque tú dices, diache, 10 años, Gio. Como que en serio, 10 años. Yo estoy diciendo, sí, en serio, métete en un negocio para por lo menos durar 10 años. Como poco, tú quieres durar 10 años. ¿Ok? Y esa tiene que ser tu misión cuando tú te metes a un negocio. Y tu toma de decisiones tiene que ser en pos de eso. O sea, tú tienes que tomar tus decisiones en pos de que yo necesito durar 10 años. Así que yo necesito ahorrar dinero cuando me está sobrando, porque para cuando no tenga dinero, yo no simplemente cierro el negocio. ¿Yo qué hago? Yo tengo un fondo, ¿ok? Me da esa estabilidad. Porque al final del día, como les decía ahorita, el empresarismo definitivamente es algo que es sumamente riesgoso. Y es tan riesgoso, hablando de trabajar en pos de una meta a largo plazo, y yo sé, la idea de que tienes que dedicarle tiempo desmotiva a más personas que la idea de que tienes que dedicarle esfuerzo. Fíjate esto, y eso es bien real. La idea de que tienes que dedicarle tiempo, mucho tiempo, tienes que esperar, tienes que ser paciente, esa es la palabra correcta, tienes que ser paciente. La paciencia es una actitud ante la espera. ¿Ok? La paciencia no es esperar. Porque hay 2 formas de esperar. Tú puedes esperar desesperadamente. O sea, y todos nosotros hemos en algún momento de nuestra vida esperado desesperadamente. Estamos, ay, pero en serio, ¿cuándo va a ser esto? Ay, pero ¿cuándo va a llegar esto? Ay, pero ¿cuándo? O tú puedes esperar pacientemente. Bueno, cuando llegue, va a llegar. Mientras tanto, yo voy a hacer otras cosas. Yo voy a enfocarme en esto. ¿Ok? Y obviamente eso no significa que lo vamos a dejar al olvido. Eso significa que estamos pendientes, pero estamos esperando pacientemente. Y a la gente, usualmente, no le molesta la idea de que yo voy a tener que trabajar mucho. La gente no tiene problema con trabajar 13 horas, 14 horas diarias. El detalle es que no quieren trabajar 14 horas diarias y esperar 10 años. ¿Ok? La gente quiere trabajar 14 horas diarias por 2 semanas y ¡boom! That's it. Y cuando nosotros hablamos de la realidad de los negocios, que, como les decía, tú no te puedes meter en un negocio para 1 año, para 2 años. Tienes que meter un negocio
para correr la carrera a largo plazo. 20% de los negocios cierran menos de un año. ¿Ok? Usualmente cuando esto pasa, hay muchos factores, ¿verdad? Pero yo te podría decir que cuando un negocio cierra en menos de un año, usualmente tiene que ver con malísima planificación. Tiene que ver con una persona que se metió a hacer un negocio y 20% es un montón. ¿Ok? Estamos hablando que abren de negocio y 2 no llegan a final de año. 2, o sea, y las inversiones que tienes que hacer un negocio. Los que están montando un negocio, o los que tienen un negocio, saben que al principio hay montones de inversiones. ¿Ok? Tú estás metiéndole chavo. Y tú quieres ser inteligente en ese proceso también. Esto no es como que... Esto no es jugar la loto. Mientras más chavo tú le metas, no aumentas tu probabilidad de éxito, por si acaso. ¿Ok? Así que tú quieres ser bien inteligente en ese caso. Pero 20% de los negocios, y esto es estadísticamente probado, cierran en menos de un año. Porque tienen mala planificación. Porque tan siquiera entendían el mercado. Porque se metieron por un emocionalismo. ¿Ok? Porque al principio gastaron todo el dinero. Escucha eso. Gastaron todo el dinero y pensaban que iban a hacer dinero right away. Tenías 20 mil pesos ahorrados, le metiste 20 mil pesos a la decoración del negocio y empezaste con 0. Empezaste con 1,000 pesos. A la primera semana que te vaya mal, ya tú estás pensando cerrarlo. ¿Ok? Se metieron con las motivaciones incorrectas. Hay montones de razones. Igualmente hay razones que están fuera de nuestro control, razones reales. O sea, nosotros tuvimos el huracán María, nosotros hemos tenido el mismo asunto de la pandemia. O sea, hay montones de razones externas. O no necesariamente todas tienen que ver con que lo hicimos mal, pero la inmensa mayoría definitivamente sí. Luego de eso tenemos que 50% de los negocios, o sea, la mitad de los negocios, cierran en menos de 5 años. O sea, la mitad de los negocios no llega a los 5 años. Sí, el primer 20% no llega al año, que eso es un montón. Y de hecho, dependiendo de la industria, eso aumenta. En la industria de los restaurantes, los negocios en un año es como 60%. En un año y medio ya el 60% de los restaurantes se han ido. Y es porque los gastos operacionales son muchísimo más altos que en otros modelos de negocio. Y el net income, o sea, el margen de ganancia es muchísimo más bajito. Por eso los restaurantes, la mayoría de los restaurantes dependen del volumen. Y eso yo tengo que saberlo cuando yo me meto en los negocios. Si yo voy a montar un restaurante, yo tengo que saber cuál es el neto promedio de un restaurante. Que el margen de ganancia promedio de un restaurante es de 10 a 12%. Por darte un ejemplo. O sea, usted tendría que vender $1,000,000 para ganarle $120,000. Y no estoy diciendo que todos los restaurantes sean así. Hay restaurantes que tienen un margen de ganancia más alto. Pero hay restaurantes que tienen un margen de ganancia más bajito que ese. Cuando tú sumas y restas el gas, los empleados, el lugar, y la gente quiere hacer un restaurante y no sabe esta información, eso es malísima planificación. ¿Ok? Y por eso es que precisamente es que usualmente pasa lo que tristemente vemos que pasa. Donde hay muchos negocios que abren y todo el mundo está bien contento y bien pompeado. Y luego tienen que cerrar, y no tan solamente tienen que cerrar, sino que ahora los dueños cargan unas deudas, cargan unas cosas, cargan un sentir de fracaso que probablemente, en vez de usarlo para crecer, ¿verdad? Porque igualmente yo conozco personas que se han ido a quiebra 3 veces y luego en el cuarto dan un palo de negocio, y es un palo de negocio, porque cada quiebra le enseñó algo, le enseñó lo que no querían hacer, pero es lo que no debían hacer. Pero hay personas que definitivamente no aprenden. 50% de los negocios cierran en menos de 5 años y 80% de los negocios cierran en menos de 15 años. Así que mientras más tiempo tú estés, mientras más tiempo tú dures, más aumentas tus probabilidades, no solamente de vivir esto 1 o 2 años o 3 años, sino de crecer esto, de traer a otra gente, de crear un leverage income, un modelo de negocio donde ya no dependa tanto de ti, que no sea tan lineal, donde tú intercambias horas por trabajo, que puedas crear un tipo de ingreso pasivo, donde ahora básicamente como que tú estás en tu casa y estás haciendo dinero, no porque no le estás poniendo esfuerzo, sino porque
El esfuerzo está estandarizado porque el esfuerzo lo requiere una vez a la semana. Te esfuerzas los lunes y el resto de la semana te genera dinero. Whatever sea el caso. Pero ya tú vas desarrollando lo que llamamos madurez empresarial. Ya cuando tú tienes 15 años, ya tú tienes madurez empresarial. Ya tú has aprendido mucho. Y si tú tienes un negocio abierto a 15 años, definitivamente porque tú has sido un buen administrador. Así que esa madurez empresarial definitivamente te va a ayudar muchísimo. ¿Pero por qué yo le enseño esto? Porque a la medida que nosotros vamos creciendo, que nosotros vamos siendo pacientes, que hemos sido consistentes, que nos hemos adaptado, importante, y siempre lo he dicho, todas las ideas son buenas a escucharlas, pero no todas las ideas son buenas, ¿ok? Todas las ideas se deben considerar, pero no todas las ideas son buenas. Yo tengo montones de malas ideas todo el tiempo. Y yo se lo digo a mis clientes se sientan conmigo a hacer un brainstorming y yo les digo, vamos a hacer un brainstorming para tu negocio, para una campaña creativa o para lo que sea el caso, estrategias de venta. Vamos a hacer un brainstorming ahora, pero entiende lo siguiente, no todas las ideas que se van a decir aquí son buenas, ¿ok? Y uno tiene que aprender a distinguir entre lo que suena bueno y lo que es bueno, ¿ok? Y esa madurez uno la adquiere, ¿cómo? Cometiendo errores. Persiguiendo ideas que después nos damos cuenta que no eran buenas, ¿ok? Así que toda esa madurez que hablábamos, esa madurez empresarial, precisamente viene de que nosotros cometemos errores y nos adaptamos, ¿ok? Esto se lo presenté en la clase pasada. 40% de los negocios son rentables, tienen margen de ganancia, ¿ok? Versus que el 60%, porque si sumamos el 30% de las personas que se van break-even, que hacen $0 al final del día, los gastos son iguales que los ingresos, eso es 30%, y 30% se van en negativo, o sea, están perdiendo dinero. Estamos hablando de que 60% de los empresarios, de las empresas, especialmente de los small businesses, que componen 99.8% de los negocios en la nación americana y en Puerto Rico, porque la mayoría son small businesses, negocios, lo que llamamos las famosas pymes. Estamos hablando de que 60% de esos negocios o no hacen dinero o no ganan dinero. 60% es un montón, ¿ok? Hopefully, y para eso nosotros estamos aquí, porque nosotros queremos ser parte del 40%. Y eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que aspiramos. Pero tú dices, Gio, entonces si hay tanto riesgo, si es tan peligroso, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros queremos ser empresarios? Si la realidad es que al final del día tú sumas y restas, tú dices, bueno, y la respuesta no es tan simple, pero tiene que ver mucho más con las cosas que trascienden con los bienes materiales. Nosotros no somos empresarios porque simplemente queremos tener dinero. Y ya vamos a hablar de eso. Nosotros somos empresarios porque hay otras cosas que son mucho más importantes. Y esa es la visión con la que tú tienes que entrar, ¿ok? Ya yo les voy a hablar de algunas cosas, razones equívocas para tú entrar al emprendimiento. Y cuando tú las escuches, tú vas a decir, pero es que yo he pensado así. Yo te estoy diciendo, yo te voy a decir, no entres a montar tu negocio o no sigas trabajando tu negocio simplemente persiguiendo estas ideas. ¿Por qué ser empresario es una de las mejores decisiones que definitivamente he tomado distinta? Bueno, hoy yo te voy a hablar ahora ¿por qué nosotros queremos montar nuestro negocio? Y la primera definitivamente tiene que ver que somos distintos. Y fíjense que dice somos. Les he dicho, yo llevo hablando de esto desde la Academia de Marca Personal o de antes. El círculo del éxito. Yo soy, yo doy y yo recibo. ¿Ok? Piensa en eso. Yo soy, ¿ok? Yo me lleno de esta información, yo aprendo, yo crezco, yo maduro, yo me informo, yo me educo. ¿Ok? Ahora yo doy, ahora yo enseño, yo creo una solución a los problemas, ahora yo soy un líder, ahora yo dirijo a alguien, ahora yo doy. ¿Ok? Y porque doy, entonces yo recibo. ¿Okay? Esa es la fórmula.
Y la primera razón por la que nosotros definitivamente queremos ser empresarios es porque somos distintos, nos sentimos distintos. Cuando nos sentamos a tener conversaciones es como que, y no es una fiebre, es que nos gusta esto. Es que nos sentamos y todos lo vemos desde la perspectiva, desde el crisol del emprendimiento. Y yo estoy hablando yo tengo, y esto le pasa mucho a los empresarios. Los empresarios no solamente tienen mucha gente con quien tener conversaciones, porque nuestros temas pueden ser aburridos. ¿Ok? Nuestros temas siempre terminan siendo, y estamos hablando de que salimos del negocio y nos vamos a compartir y estamos hablando de negocio. Y no es que estamos trabajando, es que estamos disfrutándolo, porque somos así. Así que, en cierto sentido, ahí está ese elemento, y no quiero sonar místico, porque esto es nurture versus nature, ¿verdad? Yo les decía ahorita, nadie en mi casa era empresario, pero yo salí empresario. Porque yo tengo unas características que no necesariamente me hacen emprendedor, pero me ayudan en el camino. La idea de que yo quiero ser el líder, yo quiero ser proactivo, yo soy el que quiero resolver las cosas, me encantan los retos, me gusta ser creativo. Todas esas cosas me ayudan y aportan a que yo sea, definitivamente, me ayudan en el mundo del empresarismo y del emprendimiento. Segundo, es que queremos ser independientes. Les decía ahorita, como ese profesor me enseñó, despertó en mí una chispa donde yo digo, tú sabes que yo quiero depender de mi esfuerzo. Y no hay nada de malo con tú decir, mira, pues no, yo prefiero trabajar de 8 a 5. De hecho, no hay nada de malo con esto. Yo soy una persona que yo no digo que hay nada de malo con eso. Yo quiero trabajar de 8 a 5 y me voy para mi casa y disfruto con mis hijos. Te lo juro que hay veces que yo quisiera eso. Hay veces en mi carrera que yo he querido como que yo quiero desconectarme, como que ya nadie me va a escribir un email después de las 5 de la tarde. Literalmente. Así que, en cierto sentido, muchos empresarios, cuando no lo tienen, lo envidian. ¿Ok? Queremos ser nuestros propios jefes. Y esto es una de las razones principales por la que la gente hoy en día, principalmente los millennials, están buscando montar sus propios negocios porque quieren decir, mira, yo quiero ser la persona que toma las decisiones, ¿no? Y eso suena bien chulo, eso suena interesante, de hecho eso es bien chulo, pero eso requiere, lo que hablábamos hace 2 clases atrás, eso requiere mucha disciplina. Mucha disciplina. Si tú no eres disciplinado en tu trabajo actual, ni siquiera intentes ser empresario. Ni siquiera lo intentes hasta que tú no seas disciplinado en tu trabajo actual. Honestamente. Y ese es Gio Camacho hablando, ¿no? Porque ahora tú tienes un ponchador. Pero cuando tú no tengas ese ponchador, adivina qué va a pasar. Tú tienes que llegar temprano. Y nadie te está diciendo, mira, llegaste tarde, mira, hiciste esto, mira, tienes un demérito, mira, tienes esto. Tienes un warning. Nadie te está diciendo eso. ¿Ok? Y tú tienes que llegar temprano, tú tienes que trabajarle más, tú tienes que ser disciplinado. ¿Ok? Hay días que tú quieres irte para tu casa temprano, pero tú tienes que trabajar. That's it. Tienes que trabajar y tienes que ser disciplinado. Así que, por eso es que es importante el orden en que hemos dado estas clases, porque si tú no eres disciplinado en tu vida, definitivamente ni siquiera intentes tener un negocio. Y si tienes un negocio y sientes que no eres disciplinado, tienes que trabajar eso ASAP. Ya. ¿Ok? Revisa de nuevo la clase que es donde hablamos de la disciplina del trabajo, porque tienes que trabajar con eso volando. Somos atrevidos, o sea, nos atrevemos a tomar los riesgos, amamos un buen reto. Esto es parte de lo que nos da ese growth mindset, ¿no? Donde queremos siempre buscar la forma de yo soy de ese tipo de persona como que hay un problema, como que ¡pam! Yo me meto. Y a veces doy opiniones y la gente dice, no, como que eso no es tan buena idea. Pero yo siempre quiero buscar una solución porque me encantan los retos. Los que me conocen y los que han jugado baloncesto conmigo, saben que igualmente yo soy bien competitivo porque me encantan los retos. Queremos expresar nuestros talentos. Queremos buscar la forma de dejar un legado. Soy yo. Yo soy una persona que me considero
soy creativa, pero soy bien humana, ¿no? Soy bien empático con mis clientes. Bueno, pues entonces yo quiero crear algo con eso, ¿no? Es una expresión de mis talentos, porque yo soy y yo doy de lo que yo soy, ¿ok? Y esto es bien importante porque queremos entrar en el mundo de los negocios en lo que otro es. Aquel persona, mano, es que aquel persona es buenísima hablando y da unas charlas brutales. Yo quiero ser como esa persona. Pero tú no eres buenísimo hablando. Tú no has trabajado para ser buenísimo hablando. Porque tú podrías desarrollar esa capacidad, pero no lo has hecho. Y de repente quieres estar donde esa persona está. You know? So, tienes que definitivamente buscar en qué tú eres bueno, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas y capitalizar y monetizar esas fortalezas. ¿Okay? Los empresarios definitivamente queremos ser una herramienta de cambio. Queremos buscar la forma de ayudar a los demás. ¿Okay? Volvemos, piensen en el círculo, en la rueda. Yo soy, entonces yo doy. Yo quiero buscar la forma de darle a los demás. Queremos resolver problemas. ¿Ok? Y todo esto son motivaciones correctas. Entonces son las razones por las que queremos ser empresarios. Ya vamos a hablar de algunas más. Pero quiero tomarme un momento para hablar de las motivaciones incorrectas. Vamos a hablar de esas motivaciones que uno escucha, y lo hemos escuchado, y yo he dado montones de consejería a montones, no solamente de empresarios que están corriendo de carrera, sino a personas que están emprendiendo, o sea, que están comenzando emprendiendo el concepto de empezar sus negocios, ¿no? Y vamos a hablar de algunas motivaciones equívocas para comenzar un negocio. Y la primera, y yo creo que esta es la más que uno escucha, es que la gente quiere montar un negocio para ser rico, para ser rica, para tener billete. Y a mí me encanta hacer dinero, honestamente. Yo creo que parte de obviamente yo tengo un negocio para hacer dinero. Yo siempre se lo he dicho, si tú tienes un negocio y no haces dinero, usted no tiene un negocio, usted tiene un hobby. Más vale que busque la forma de hacerlo un negocio. Más vale que busque la forma de convertirlo en un negocio rentable. Tú no quieres ser del 60%, tú quieres ser del 40%, el que gana. Sin embargo, esa no es nuestra motivación principal. Esa no es la motivación principal por la que yo hago lo que hago. ¿Ok? Esa es la consecuencia de hacer lo que hago con pasión. Y hacer lo que hago con profesionalismo. Y hacer lo que hago bien. Ponerle un valor a mi esfuerzo. O sea, yo doy. Bueno, y eso que yo doy tiene un valor. Y cuando la gente entiende ese valor, la gente te va a pagar eso. La gente te va a pagar el valor. Porque la gente percibe, siente, disfrutan ese valor. Pero tú no te debes meter en un negocio definitivamente simplemente porque quieres ser rico. De hecho, las estadísticas establecen que en promedio el salario de un empresario es de $60,000. Y volvemos, estoy poniendo en el contexto de las pymes. Oye, hay gente que hace mucho más dinero que eso. Definitivo. Hay gente que hace muchísimo menos dinero que eso. Quedó comprobado en la estadística que hablamos ahorita, donde 60% ni siquiera hacen ese dinero. ¿Ok? Pero los empresarios que hacen dinero usualmente hacen aproximadamente entre $60,000. Eso está bien lejos de 1 millón. Eso está bien lejos de 5 millones. ¿Ok? Lo que te quiero decir con eso, y hay personas que dicen, mano, pero $60,000 es mucho más de lo que yo me gano ahora. Bueno, pero tú no... Probablemente lo que te quiero decir con esto es que no es que necesariamente vas a ser millonario. ¿Ok? Y hay muchos valores adicionales que sí te van a hacer feliz. Hay muchos valores adicionales que tú dices, contramano, pero prefiero esto con esto que esto sin esto. ¿Ok? Pero nunca te metas a un negocio simplemente para ser rico. Nunca te metas a un negocio, por favor. Nunca te metas a un negocio para tener más vacaciones. Una vez estoy hablando con alguien y me dice, ay, yo quiero tener un negocio para trabajar menos. Y dice, no te metas en un negocio, por favor. Porque vas a trabajar mucho. Mira, María me dice, con un negocio propio se trabaja mucho más y definitivamente se trabaja mucho más. Ahora bien, establezcamos algo, que es una cosa que a mí me gusta. Y esto no lo tiene todo el mundo.
¿Ok? Eso depende de tu modelo de negocio. Podrías trabajar mucho más, pero es mucho más flexible, ¿no? Y ahora con el FlexiTime eso está cambiando también, porque ahora las empresas se dieron cuenta, ok, está trayendo gente, se está llevando gente fuera del mundo de los negocios, las ofertas de empleo. Vamos a darle FlexiTime porque igualmente se han dado cuenta que hace que las personas trabajen con más gusto. Y la pandemia le ha enseñado a montones de negocios que se economizan un montón de dinero teniendo a sus empleados en sus casas, haciendo su propio horario, ¿ok? Y son más eficientes, trabajan más, ¿ok? Porque también está comprobado. Pero en el mundo de los negocios vas a trabajar más, no necesariamente vas a tener más vacaciones. De hecho, yo conozco empresarios que yo les digo, tú tienes que resolver esto. Pero yo conozco empresarios que llevan años, y cuando digo años, estoy hablando de 10 años, que no se han cogido unas vacaciones, ¿ok? Y para mí eso es algo que tienes que corregir y eso es algo que tienes que trabajar contigo mismo porque tampoco esa es la idea, ¿ok? Eso probablemente significa que no necesariamente estás o haciendo suficiente dinero o estás siendo un buen administrador. Tú quieres tener tu tiempo, tú quieres tener tu espacio, eso es saludable, eso te ayuda, de hecho eso te ayuda a crecer. Así que no necesariamente vas a tener más vacaciones, vas a trabajar muchísimo más, pero como decía Mariema, es súper flexible en algunos casos. Si tú eres el chef de tu negocio y tu negocio está abierto durante el día, sabes que no tienes esa flexibilidad porque entonces el momento que tú no estés, no hay chef. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que entender. No todos los negocios son iguales. Hay hay montones de diferentes modelos de negocio y uno tiene que saber en qué modelo de negocio me estoy metiendo. No se meta a un negocio para ser famoso. Todas estas cosas son usualmente resultados de valores que uno crea, ¿ok? Pero no te metas a un negocio simplemente para ser famoso. No te metas a un negocio porque está de moda, por favor. Yo tengo una gran preocupación y lo he estado diciendo durante toda la pandemia. Yo tengo una gran preocupación que yo siento que en la dirección que vamos es que con todo este asunto del COVID, el tema se ha crecido a cierto punto y por eso precisamente que yo hago esto, porque en mi responsabilidad como empresario, que llevo un poquito más que ustedes, como los empresarios que llevan mucho más que yo, mis mentores me llevan 20 y 30 años en los negocios y ellos tienen una responsabilidad conmigo y ellos me enseñan y me dicen, Gio, esto y esto y esto, Gio, considera esto, Gio, esto no, Gio, esto, aquello, ¿ok? Y yo necesito hacer eso también por quienes están entrando. Y en esa responsabilidad moral que yo siento con todos ustedes, es que precisamente yo hablo estas cosas. Pero el emprendimiento está de moda. Tú no debes hacer un negocio porque está de moda, porque tu amigo hizo un negocio y porque el otro hizo un negocio, o porque de repente estás en un círculo que todo el mundo quiere hacer un negocio y tú te metes a hacer un negocio. Eso es un no, y eso verdaderamente no necesariamente ese es el 20%, probablemente vas a ser del 20%. Entonces vas a hablar mal de los negocios. Y no es culpa tan siquiera de la idea a veces sí, pero tiene que ver contigo. No te metas a un negocio para complacer a los demás, o sea, volvemos. Como que a veces cerramos unos círculos con, que yo vendo esto, que yo hago lo otro, y de repente yo no quiero quedarme fuera de grupo y así, entonces eso no necesariamente es una buena razón para montar un negocio. Y por último, nunca hagas un negocio porque estás disgustado con tu empleo actual. Y yo sé que hay gente que le cae un poquito pesada porque es que dicen es que ¿cómo tú me vas a decir eso? Yo odio donde yo estoy. Bueno, si tú odias donde tú estás, no significa que tienes que hacer un negocio. Quizá hay otro empleo que tú vas a amar. ¿Ok? Literalmente, quizá hay otro empleo que tú puedas decir, pues mira, es que yo puedo amar otro empleo. No tienes que amar un negocio necesariamente. ¿Ok? Nunca haces un negocio porque estás molesto con tu jefe, porque te disgustaste con tu empleo actual. Tienes que sentar cabeza. Tienes que decir, ok, vamos a poner mis emociones a un lado. Yo siento que yo debo hacer esto. Yo verdaderamente quiero hacer esto. ¿Ok? Y esas son cosas que debemos pensar. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos de razones por las que debes montar tu negocio. Definitivamente porque tú te sientes que tienes un talento y quieres expresar tu talento. ¿Ok? Porque tú tienes unas habilidades que piensas que puedes monetizar.
porque te encantan los retos, de todas las que hablábamos al principio. Y luego hablamos de las cosas que probablemente no deben ser la razón por la que tú montes un negocio. Y si tú montaste un negocio por una de esas razones, estás a tiempo. O sea, esto no significa que porque no, estás a tiempo. Tienes que cambiar tu mindset. Tienes que flip the switch, ¿ok? Pero vamos a hablar entonces de qué cosas podrías hacer para aumentar las probabilidades de éxito. Ya lo monté, ya lo tengo corriendo. ¿Cómo yo aumento mis probabilidades de éxito? ¿Cómo yo aumento las probabilidades de que yo llegue a esos 10 años? Y yo te voy a dar algunas razones para que eso pase. Número 1, cuando estés escogiendo ese negocio, cuando estés trabajando en un negocio nuevo, escoge algo que domines y algo que entiendas. ¿Ok? Yo la semana pasada estaba reunido con alguien y me dice, Gio, quiero montar un negocio en esto. Y yo le digo, ok, ¿tú sabes de ese tema? Dice, bueno, no, pero para eso tú contratas gente. Pues no. Tú tienes que es que tú no montas un negocio dependiendo. Porque ¿qué pasa? Digamos, a menos que tú tengas buen capital. Para tú hacer eso tienes que tener mucho capital, ¿ok? Pero es como, digamos, ahora yo quiero montar un coffee shop, pero yo no sé nada de café. O yo no sé hacer café, o yo no... Y dependo del barista. Y cuando el barista se moleste conmigo y se vaya, me quedé sin negocio. Literalmente, me quedé sin negocio. Busca y escoger un negocio que tú domines, un negocio que tú te sientas, yo entiendo esto. Si en algún momento me falta el barista, I can take care of this, ¿ok? Y puedo hacer un buen café, y etcétera, etcétera. Escoge algo que tú domines. Busca tus talentos y tus habilidades. ¿En qué tú eres bueno? Búscala, ¿en qué tú eres bueno? Yo soy bueno hablando. Bueno, pues entonces quizás tú deberías buscar algo que tenga que ver con eso. Yo soy bueno trabajando con arte, diseño. Bueno, pues probablemente tú deberías buscar algo que esté por esa línea. ¿Okay? Yo soy bueno vendiendo. Pues tú deberías buscar algo que esté por esa línea. Escoge algo que domines. Entiende, y esto es una cosa bien importante, después que tú entiendes algo, que tú dices, mira, yo me voy a meter en esto porque yo siento que yo tengo talento en esto, porque yo domino esto. Ya te metiste en el negocio por eso, pero ahora entiendes algo. El talento no va a ser suficiente. Y tú dices, pero Gio, esto como que no hace sentido. Hace el sentido del mundo. Tú te metes en algo donde tú sientes que tú puedes aportar, donde tú sientes que tienes talento. Y tan pronto te metes en eso, tú dices, ok, que yo sea bueno en esto no va a ser suficiente. Necesito disciplina, planificación. Hay un elemento de suerte que puedo necesitar. Necesito rodearme de la gente correcta. Necesito ser buen mayordomo de mi dinero, administrar bien mi dinero. ¿Okay? Así que el talento definitivamente no es suficiente. Otra cosa que puedes hacer para aumentar esa probabilidades definitivamente es planificar y entender tu negocio. Cuando digo entender tu negocio, no hablo de quién tú eres, hablo del modelo de negocio. ¿Quién es tu mercado meta? ¿A quién tú le vendes? ¿Qué tú vendes? Ese producto que tú vendes, ¿fluctúa en precio por temporada? Si tú no hiciste ese análisis y de repente te das cuenta que a mitad de season aumentaron los precios del producto, porque ahora hay mucho menos oferta, ahora definitivamente aumenta el precio y tú dices, ahora yo tengo que cambiar los precios porque no planificaste bien. Tienes que entender tu negocio al chavo, a los minutos, ¿ok? Tienes que ser un experto en tu propio negocio. Literalmente, tienes que ser experto en todo lo relacionado a tu negocio. Y eso requiere mucho research, eso requiere leer, eso requiere eso requiere sentarse con profesionales que te puedan ayudar en el asunto. Eso requiere muchas cosas, pero tú tienes que entender tu negocio, cómo se comporta tu negocio, cómo se comporta tu audiencia, etcétera, etcétera. Busca satisfacer una necesidad, porque algo suene cool, algo suena interesante, etcétera, etcétera, no necesariamente va a ser un negocio exitoso. Busca literalmente, y esto es parte de la que hablamos en la clase de marketing, ¿no? Identifica un pain point, un punto de dolor. ¿Qué le molesta a la gente? ¿Qué la gente siente que, si hubiera un negocio que hiciera esto? Y ese negocio tiene que ser tú, ¿ok?
busca la forma de satisfacer una necesidad. Eso es lo que hacemos en el mundo del marketing. Identificamos necesidades, las satisfacemos a través de una estrategia publicitaria, etcétera, para vender un producto, una idea, un servicio que tú estás monetizando, eso tú estás haciendo dinero. ¿Ok? Mantén tus gastos en el límite, y eso es bien importante. Tú tienes que saber, yo creo que una de las cosas más importantes en el mundo de los negocios es saber dónde tirar la línea en lo que se refiere a los gastos. ¿Ok? Tú no tienes que empezar como tú te visualizas, tú puedes empezar con menos, literalmente. Hay gente que dice, es que yo quiero tener un pelota, y cogen un pelota de préstamo y hacen un pelota de negocio y les va bien mal, porque ahora tienen que pagar mucho dinero de préstamo. Versus que si tú puedes crecer con paciencia, si tú puedes crecer poco a poco, no solamente vas a ir aprendiendo el negocio, vas a ir entendiendo el negocio, sino que puedes planificar las diferentes etapas del negocio y sobre todo vas desarrollando esa madurez empresarial. No es lo mismo fracasar con 15 mesas que fracasar con 100 mesas, right? En un negocio, así que definitivamente tú quieres ir llevando tu negocio poco a poco. Y el COVID nos ha enseñado que tú no tienes que irte grande hoy día, tú tienes que ser efectivo y eficiente, tú tienes que ser liviano. Estaba hablando con un compañero en estos días, le decía, el nuevo modelo de negocio es el modelo de negocio que es liviano. Y cuando digo que es liviano es que sus gastos operacionales están on check. Que es lo menos que yo puedo gastar para funcionar como yo quiero funcionar. Y están ahí. Están limitando sus gastos. Porque eso, número uno, va a aumentar tu ingreso, tu neto, lo que te sobra, ¿ok? Y número dos, es porque ahora cuando venga una crisis, yo puedo sostenerme. Y eso no nos ha enseñado el COVID, a muchos negocios nos enseñó. Los gastos operacionales eran tan altos que no sobrevivían 2 meses, 3 meses. ¿Ok? Tú quieres ser lo más liviano posible, tú quieres mantener esos gastos en el límite. Tú tienes que tener un buen mercadeo. Definitivamente tú te vas a aumentar las probabilidades muchísimo. Lo que no se ve, no se vende. Lo que no se conoce, no se vende. Lo que no se conoce, no se habla. ¿Ok? Así que tú quieres que la gente tú quieres estar en la mente de tu consumidor todo el tiempo. ¿Ok? Eso te va a ayudar a hacer mucho más, a vender muchísimo más. Si vendes mucho más, le metes más dinero a la caja, puedes crecer, puedes hacer montones de otras cosas, así que puedes ir llevándolo poco a poco, pero tienes que vender todo el tiempo. Tienes que trabajar en marketing, el marketing es fundamental, así que si no sabes nada de marketing, definitivamente debes ir a la academia de marketing, y si ya cogiste la 1, pues deberías estar en la 2. Tenemos que aprender a crecer lento. Lo que hablaba ahorita, a veces la gente empieza un negocio, empieza bien, y esto lo hemos visto un montón de veces igual. Montaste un negocio, diste un palo 2 semanas y quieres alquilar el local de al lado para expandir. Dude, llevas 2 semanas, llevas 1 mes. Como que crece lento. ¿Por qué? Porque dependiendo de los negocios, a veces al principio o empiezan bien lento o hay negocios que al principio cogen mucho hype. Se llenan. Y luego, la gente, ¿qué pasa? Empiezan a consumir menos y menos y menos. Así que tú tienes que aprender a crecer lento. No todo el mundo, tu mercado con el que tú empiezas no va a ser tu base toda la vida. ¿Ok? Hay gente que crece en esa base, hay que crece que esa base es bien grande y de repente se cae. Y tú tienes que entender eso, pero lo importante es que al final del día tú sigas creciendo. Escoge un buen equipo, escoge gente que tú sepas que son líderes, gente que te puedan ayudar, gente que tenga la misma visión que tú. Si tú le preguntas yo te diría que el 90% de los empresarios con el que tú hables, le preguntas qué es lo más difícil, te va a decir los empleados. Eso no falla, ¿ok? Y es que estamos trabajando con gente. Trabajar con gente nunca es simple, ¿no? Y es normal y es de esperarse porque cada cual tiene una forma de ser, tiene una visión, tiene unos gustos, unos intereses. Así que eso es completamente normal. Definitivamente tienes que siempre aprender. Yo creo que eso es una de las cosas que hace un empresario exitoso, es que siempre está buscando la forma de aprender. Que somos maleables. Los negocios son maleables. Los negocios cometen errores, pero aprenden, evolucionan, aprenden de ese error y se transforman. Y vienen otra crisis y aprenden en la crisis y se transforman.
Y cuando tú miras los negocios, y cuando tú miras con lo que yo empecé y con lo que estoy haciendo ahora, definitivamente han habido montones de evoluciones en mi vida y en mi vida empresarial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los negocios son así, los negocios son maleables. Si tu negocio es rígido, o sea, si viene una crisis como el COVID y tú sales y empiezas a hacer lo mismo que hiciste antes de la crisis, no aprendiste nada, no cambiaste nada, no evolucionaste nada, la probabilidad es que no vas a ser exitoso por mucho tiempo. ¿Ok? Tú quieres evolucionar, tú quieres cambiar. De repente, y eso ha pasado muchísimo ahora en el tiempo de COVID. Yo tenía una tienda física, de repente tengo una tienda online, a veces ahora tengo esto, ahora vendo por las redes sociales, antes vendía de esta forma. Yo la semana pasada estaba dándole unos talleres a una compañía bastante grande en Puerto Rico, donde su fuerza de venta dijo, nosotros vendíamos mucho casa por casa y ahora tenemos que vender por las redes sociales, ahora tenemos que vender por internet. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender. Tenemos que evolucionar, porque si no evolucionamos, volamos en canto, literalmente. Así que las compañías entienden esto, los empresarios entienden esto y siempre están buscando la forma de aprender, buscando la forma de ser mejor. Y por último, y esto es una de las partes más difíciles, uno tiene que aprender cuándo nos quitamos o cuándo continuamos. Y cuando digo cuándo nos quitamos, no necesariamente digo que nos quitamos del negocio, aunque hay veces que hay que aprender cuándo quitarse del negocio, sino cuando decimos, esta idea ya perdió su vida útil. Ya esta idea como que hay que, pero que funcionó por mucho tiempo, pues fine, pero quizás ya es el momento de move on. Este producto, yo lo compré pensando que iba a funcionar, no me está funcionando, ya es hora de quitarlo. ¿Ok? Y como comerciantes, como empresarios, nos pasa muchísimo que nos enamoramos de las cosas. Si algo yo he aprendido de los empresarios que me llevan mucho más tiempo que yo, es eso. Es que ellos no se enamoran de nada. Ellos dicen, hay que quitarlo. Quítalo. ¿Eso me está dejando muy poquito dinero? ¿O eso me está poniendo en pérdida? Quítalo. No, pero es que ese es mi producto estrella. Es que ese es el mejor que sabe. A mí, no importa si ese es el mejor que sabe. No importa si ese es el producto que tú pensabas que iba a funcionar mejor. No, si es una carga en la espalda, elimínalo. ¿Ok? Y ellos saben cuando una idea ya no funciona. Y de hecho, muchos de estos empresarios incluso han hecho otros negocios y no les funciona. Y tú sabes qué, en vez de continuar y perpetuar la pérdida y empezar a hundirse cada vez más, dicen, mira, córtalo cuando todavía se puede. ¿Ok? Y esto es una parte dolorosa que tenemos que aprender como empresarios, pero va a aumentar tu probabilidad de éxito drásticamente. Decir, you know what, está cool la idea, a mí me gustaba, pero no funcionó. Let's move on, right? Y cuando nosotros entendemos eso, definitivamente nos podríamos estar liberando de muchas otras cosas y tenemos más tiempo y podemos dedicarle más esfuerzo a lo que verdaderamente es relevante e importante. Así que estas son algunas cosas que puedo hacer para aumentar esas probabilidades de éxito en lo que refiere a tu manera de pensar, la forma en que tú ves los negocios, la forma en que tú ves tu mindset, ¿okay? En los negocios. Y al final del cabo, como siempre hemos hablado, ser empresarismo yo sé que suena clichoso, porque suena clichoso, pero ser empresario es un estilo de vida y literalmente es un estilo de vida. Se trabaja mucho, se sufre, se disfruta, se ríe, se llora, se tienen desilusiones, se tienen sorpresas. Hay cosas que tú que son los frutos de nuestro esfuerzo, hay cosas que son probabilidad y chance, ¿ok? Pero al final del día tú quieres disfrutar de ese proceso. Hoy yo hice un escrito básicamente donde hablaba de eso. Al final del día un empresario lo que hace es que se disfruta ese proceso. Y ustedes saben que ese es mi tema, ¿no? No son los resultados, es el proceso lo que uno se tiene que enamorar. No es el carro que guía, no es la oficina que tiene, no es la chaqueta que te pone, no es las prendas que usa, es el proceso. Y yo creo que todo empresario atesora el proceso. La gente que no es empresaria atesora los resultados. La gente que no es empresaria ni emprendedora atesora los bienes materiales. Pero nosotros atesoramos el proceso. Las cosas buenas, las cosas malas. De hecho,
montones de veces son las cosas malas las que nosotros recordamos como que los momentos de cambio en nuestras vidas. Es como reaccionamos a las cosas difíciles, lo que usualmente es el catalítico de cambio en nuestras vidas, lo que nos catapulta. ¿Okay? La crisis es una oportunidad y ha sido una oportunidad para montones de personas en el mundo y en la historia. Y la crisis ha sido un desastre para montones de personas en el mundo y en la historia. Es la misma crisis, la diferencia es cómo nos acercamos a ella, la mentalidad que tenemos, el mindset. ¿Okay? Si trabajamos con disciplina, si vemos las oportunidades, ¿okay? Si tenemos esa visión de ver las oportunidades y de aprovechar las oportunidades. Si todos los días estamos trabajando para que en mi vida hoy haya algo que conecte con mi visión, con lo que yo quiero. Quiero tener un negocio, quiero tener esto, quiero estar aquí. ¿Qué tú estás haciendo hoy para eso? ¿Okay? Siempre tiene que haber algo. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el tiempo, el dinero, la importancia del dinero, si cuando vemos el dinero como lo que es una herramienta, cuando no solamente hacemos todo por dinero, hacemos las cosas porque verdaderamente queremos crecer, porque no nos estamos enfocando en el resultado, nos estamos enfocando en el proceso, y el dinero es el resultado, literalmente. ¿Ok? Enamórate de ese proceso, ten ese growth mindset, y por eso entonces que decimos que literalmente es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es un mindset, es una forma de pensar que rige tu comportamiento, porque nosotros nos comportamos como nosotros pensamos. Literalmente, tú te comportas como tú piensas. Y con todo esto, con estas 4 clases, básicamente yo lo que he querido es sembrar en ti ideas para que tú digas, quizás esto yo debo cambiarlo en mi vida, o yo puedo darle una oportunidad a hacer esto en mi vida. Quizás yo no he cambiado cosas en mi vida porque no he cambiado mi manera de pensar. Y no has cambiado tu manera de pensar porque no te has expuesto a ideas, no te has expuesto a personas que reten tu visión, tu cosmovisión. Pero cuando tú te consigues gente que retan tu cosmovisión, definitivamente, estés de acuerdo o no, te va a hacer ¿qué? Meditar, te va a hacer pensar, te va a hacer cuestionarte a ti mismo y a ti misma. Y eso es lo que nosotros pretendemos con todo esto. Eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. Yo cuestiono todas mis ideas. Y esto será cierto. Y esto, y esto, y esto. Y otras personas la cuestionan. Y no hay nada de malo con eso. Siempre y cuando cuestionemos en busca de la verdad y para encontrar la verdad y para ser mejor personalmente. Así que les agradezco tanto que hayan estado aquí. Sé que hay muchas cosas por delante. Se nos acerca un 2021 bien interesante en muchos aspectos, ¿verdad? Sé que van a haber montones de retos. Para algunas personas será una crisis, para algunas personas será una oportunidad. Yo creo que nosotros tenemos que tomar esa decisión, cómo queremos enfrentarnos y cómo queremos ver todo esto. Yo sé que ahora, como les decía al principio, yo sé que ahora vamos para las festividades y vamos a estar en un hype y vamos a estar en un tiempo, aunque sabemos que esta época es bien difícil para mucha gente, pero tenemos que trabajar con nosotros, con nuestra mente. ¿Cómo nosotros nos acercamos a este 2021? Yo quiero, y esto sería mi anhelo más grande, que este 2021, que este 2020 haya sido de transformación para tu vida, pero que este 2021 sea de frutos para tu vida, literalmente, donde tú puedas crecer y puedas aplicar montones de cosas que yo sé que ustedes, el tiempo que han invertido en todo este tiempo de la pandemia. Saben que siempre estaré aquí para ustedes, preguntas que tengan, cualquier cosa que tengan, a veces me llaman, me envían un WhatsApp, literalmente eso, siempre voy a estar aquí para ustedes, para ayudarlos y para compartir de lo que yo tengo, no porque yo tenga todas las respuestas o porque yo sea el mejor, pero no tengo miedo a compartir mi mente, no tengo miedo a compartir mis ideas, porque como les decía ahorita, aunque no todas las ideas son buenas, todas las ideas definitivamente se deberían considerar. Así que gracias por estar aquí en Mindset. Les va a llegar un email en la semana con todas las clases para que puedan repasarlas a ustedes que quieren repasar la clase y con los certificados, ¿ok? Así que bien pendiente a eso para que lo puedan recibir. Les deseo muchas felicidades en estos días y
Gracias por todo. Un abrazo, familia, como siempre. Mi nombre es Gio Camacho. Vamos allá.